Buenas tardes a todos los presentes. Soy la abogada Emily Benavides, jueza ponente de este Tribunal de Garantías Jurisdiccionales con sede en el Cantón de Cuenca de la provincia de Azuay. La presente audiencia corresponde al presente caso de acción de protección con el número 1795 del 2023 del 00150 en el que se encuentran implicadas las organizaciones de las Naciones Unidas como parte accionante y la municipalidad del Cantón Cuenca. Como parte demandada, también contamos con la presente de la parte de la amiga de la Corte, el Amis Curay y el abogado Paz, nombre y apellido, quien intervendrá en esta audiencia para poder aportar la interpretación jurídica en relación con los derechos constitucionales que se están alegando. Una vez verificadas las partes procesales y encontrándonos en el día y la hora señalados para esta audiencia, antes de iniciarla, por favor verificar que sus celulares se encuentren en silencio, además de mencionarles que queda prohibido grabar mediante audio o video esta audiencia. Únicamente los dispositivos electrónicos autorizados son los que tendrán en esta unidad. Una vez claro esto y continuando con la presente audiencia, solicito que cada de las partes proceda a identificarse y a realizar la presentación de sus intervenciones. Tiene la palabra la parte accionante, recordándole que tiene 10 minutos para su intervención sea breve. Gracias, señora jueza. Buenas tardes a todos los presentes. Para efectos de audio y video, me permito presentarme formalmente. Soy el abogado Lenin Cárdenas con número de matrícula 01-2024-199. Abogado defensor de la Urbanización Naciones Unidas, parte accionante en el presente proceso. Me permito comenzar esta intervención con una reflexión sobre el sentido de la justicia que nos trae aquí hasta hoy. Mire, presentada la Urbanización Naciones Unidas, no solo es una empresa, es una entidad que ha trabajado por el desarrollo de la ciudad, que ha invertido recursos, tiempo y esfuerzo, y también confianza en un acuerdo que hasta hace poco parecía estar basado en principios de equidad y claridad. Pero hoy nos encontramos en esta sala porque ese mismo municipio en que su momento reconoció el valor de los esfuerzos de mi cliente, ha decidido dar un giro inesperado y radial en su trato. Y lo peor de todo es que no hay justificación para esta actuación. Señora jueza, esta acción de protección no es solo una disputa legal, es una lucha por la justicia, por la certeza que todo ciudadano y toda empresa debería tener cuando debe invertir en un proyecto que afecta a la comunidad. Mi cliente ha utilizado el espacio público desde el año 2012, siempre cumpliendo con las reglas del juego, siempre confiando en lo que los acuerdos alcanzados se cumplirían. Sin embargo, el último convenio suscrito en el 2018 expiró en el 2022. Y desde ese momento, lo que era una relación basada en la confianza mutua se ha transformado en un terreno minado de la incertidumbre, también de decisiones unilaterales y de abusos evidentes. Señora jueza, lo que estamos viviendo hoy es una clara vulneración de derechos constitucionales. La Municipalidad de Quito, al emitir los títulos de crédito sin ningún respaldo legal válido, sin un convenio suscrito, está poniendo en peligro la seguridad jurídica no solo de mi cliente, sino de todos aquellos que se ven obligados a confiar en las instituciones y en el marco normativo que debe garantizar la previsibilidad y la justicia. Mi cliente ha sido golpeado por la incertidumbre de no saber qué va a suceder en el espacio que ha utilizado legalmente durante años, sin una respuesta coherente por parte
que ha utilizado del municipio, los montos que han sido reclamados son exorbitantes. Y lo más grave es que no existe una justificación razonable para estos cobros. No hay un convenio, no hay un acuerdo claro, no hay una motivación que explique el porqué de estos pagos. Lo que es más aún indignante, señora jueza, es que esta situación está afectando directamente en los derechos de la propiedad de mi cliente, porque, porque aunque la urbanización Naciones Unidas no está siendo despojada de su propiedad, sí está sometida a una expropiación económica por medio de cobros injustificados y desproporcionados. Solicitamos entonces, señora jueza, que este tribunal, que representa el corazón de la justicia constitucional de nuestro país, se haga eco en esta lucha. Solicitamos que se declare la vulneración de los derechos fundamentales de mi cliente y específico el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad y el derecho a recibir decisiones motivadas. Todos estos derechos están en juego hoy aquí y la justicia debe prevalecer. No estamos pidiendo un favor, señora jueza, estamos pidiendo que se restituya lo que corresponde por derecho, que se declare la nulidad de los títulos de crédito cuestionados y se suspendan hasta que haya una verdadera negociación. Un convenio legítimo que respete las normativas de los derechos de todas las partes involucradas, que se garantice que mi representada pueda continuar con sus operaciones sin incertidumbre de ser acosada por cobros excesivos. Sin una base legal, nosotros solo pedimos lo que corresponde por derecho, lo que es justo, lo que está dentro del marco constitucional y legal. Y por último, le pedimos a este honorable tribunal que al emitir su decisión no solo pondere la letra fría de la ley, sino que también considere el impacto humano, el esfuerzo y la buena fe que mi cliente ha puesto durante todos estos años. Es cuanto, señora jueza. Una vez escuchada a la parte demandante, le cedo la palabra al abogado de la parte demandada para que presente sus argumentos de defensa. Tiene la palabra. Muy buenas tardes, señora jueza, parte actora y demás presentes. Soy el abogado José Calle, con número de matrícula 01-2023-187. En esta audiencia comparezco yo como abogado defensor de la Municipalidad de Cantón Cuenca, parte demandada en este proceso. Permítame comenzar esta intervención con una reflexión seria y firme sobre los hechos que nos han traído hasta aquí. Pues este problema no se trata de un simple desacuerdo, sino más bien tampoco se trata de un pequeño malentendido entre dos partes. Estamos ante una disputa profunda sobre el respeto a la ley, el orden y la justicia administrativa. Este caso no solo se refiere a la interpretación de un convenio o al cálculo de regalías, sino que también plantea cuestiones fundamentales sobre el principio de autoridad y el cumplimiento de las normas públicas. Y es aquí, señora jueza, donde debemos hacer un alto y recordar lo que verdaderamente está en juego, que es la legalidad, la equidad y lo más importante, el derecho de la ciudadanía a vivir bajo el sistema jurídico estable y confiable. Pues en primer lugar, debemos dejar absolutamente claro que la Municipalidad de Cuenca ha actuado en todo momento conforme a la ley, lo cual no ha habido arbitrariedad, ni abuso, ni mucho menos desconocimiento de las normativas que rigen la ocupación de los espacios públicos, sino más bien todo lo contrario. Los títulos de crédito que se han emitido son válidos. Han sido calculados bajo el amparo de la resolución administrativa número A022, emitidas en septiembre del año 2019, que establece los parámetros y criterios exactos para el cálculo de las regalías que deben pagar aquellos que hacen el uso del espacio público. Una resolución también, señora jueza, que no solo es legal, sino que también ha sido debidamente publicada y es de conocimiento público. Esta dicha resolución no es una invención reciente ni un acto aislado,
sino más bien es una norma establecida y reconocida que ampara las decisiones del municipio en este sentido. Ahora bien, sabemos también que el último convenio suscrito entre las partes fue en el 2018 y que su vigencia expiró en el 2022. Es importante señalar también que si bien el convenio expiró, el municipio no ha dejado a su suerte el asunto de las regalías, sino que más bien ha actuado en conformidad con lo que la ley dispone. Ha seguido la normativa vigente, también calculando las regalías conforme a la resolución A022, como lo mencioné, sin más complicaciones. No estamos hablando de un intento de cobro sin justificación, como se nos quiere hacer ver. Lo que está en juego es el cumplimiento de una deuda legítima por el uso de un bien público, en el cual una deuda que, como establece la ley, debe ser pagada de acuerdo con los lineamientos previamente establecidos, sin excepciones, en cuanto al argumento planteado por la parte actora, que hace referencia a la irregularidad en el uso de espacios públicos. Quiero recordarles también que la urbanizadora Naciones Unidas ha continuado ocupando el espacio público después de la expiración del convenio, sin que hasta el momento haya renovado el acuerdo correspondiente. Este hecho es crucial porque no se puede permitir que una parte haga uso continuado de un bien público durante tanto tiempo sin cumplir con las obligaciones legales que ello conlleva. Si bien el municipio ha mostrado disposición para negociar y regularizar la situación, la urbanizadora Naciones Unidas no ha mostrado el mismo interés en renovar los acuerdos y firmar el nuevo convenio que permita esto continuar con el uso del espacio público de manera legal y también de una manera correcta. La parte actora ha querido pintar una imagen de abuso por parte de la municipalidad de Cantón Cuenca, pero lo cierto es que no existe tal vulneración de derechos fundamentales. Lo que tenemos aquí es un reclamo legítimo por el cumplimiento de una obligación que no ha sido cumplida por la parte accionante y por ello los cobros realizados son totalmente conforme a la ley. No estamos ante un caso de confiscación de bienes, en este caso, como la parte accionante sugiere, sino que estamos ante un proceso administrativo complementamente regula en el que está exigiendo a organizaciones urbanizadoras de Naciones Unidas que cumpla con lo que la ley le exige en cuanto al pago de regalías por la ocupación de espacio público. Este es un acto administrativo necesario que no debe ser confundido con un acto arbitrario o ilegal. Y no solo eso, señora jueza, si bien la parte actora puede señalar que el último convenio expiró, lo que no puede negar es que la obligación de pago de regalías se mantiene vigente, independientemente de la exigencia de un convenio formal. Es el uso continuo del espacio público lo que genera la necesidad de seguir cumpliendo con el pago de regalías. Y eso es lo que ha hecho el municipio en todo momento, exigir lo que la ley dicta. Por lo expuesto, señora jueza, quiero dejar claro que no hemos cometido ninguna violación de los derechos fundamentales de la parte actora, como se sostiene. Los títulos de crédito emitidos son completamente válidos, no solo por la normativa aplicable, sino también por el principio de justicia y equidad que debe regir todas nuestras acciones como servidores públicos. El municipio ha actuado dentro de sus competencias legales en un marco de transparencia y de respeto a la ley, y cualquier alegato de arbitrariedad carece de fundamento. Por lo tanto, respetuosamente, le pido que considere estos elementos y con base en ellos se desestime la demanda presentada por la parte actora. No estamos aquí para denegar derechos, sino para garantizar que se cumpla la ley, que todos los ciudadanos y entidades, sin excepción, estén sujetos a las mismas reglas. Eso es todo hasta ahí, señora jueza. Una vez escuchadas las partes procesales por principio de contradicción,
Se le cede la palabra a la parte accionante para que se pronuncie sobre los alegatos de la parte demandada. Gracias, su señoría. Con el respeto que se merece el abogado de la parte demandada, me veo en la obligación de contradecir de manera contundente de varios puntos expuestos en su intervención, que no solo carecen de fundamento legal, sino que además constituyen una distorsión de los derechos de la normativa aplicable. En primer lugar, el abogado ha afirmado con tal certeza que la municipalidad del Cantón Cuenca ha actuado siempre conforme a la ley y que los títulos de crédito emitidos son válidos, basándose en la resolución administrativa A022 del 2019. Sin embargo, es importante que quede claro que la resolución administrativa por sí sola no otorga la legitimidad para continuar cobrando regalías sin un convenio firmado que regule dicho cobro, especialmente cuando, como en este caso, el último convenio expiró en el 2022 y no ha sido renovado, lo que deja en claro que no hay ningún acuerdo entre las partes que justifiquen esos pagos. El abogado de la parte demandada ha querido presentar esta situación como un simple incumplimiento administrativo, pero lo que estamos viendo es una falta total de buena fe por parte del municipio. A lo largo de estos años, mi cliente ha estado esperando de manera razonable que el municipio suscribiera el nuevo convenio, lo que este era el mecanismo previsto para regular la ocupación del espacio público y las regalías correspondientes. Sin embargo, el municipio se ha mantenido en una actitud de desinterés absoluto y ha permitido que mi representada continúe utilizando el espacio sin ningún acuerdo formal. Esta es la conducta que el municipio considera conforme a la ley. Es justo que mi cliente, que ha cumplido con todos sus deberes, que ahora obligada a asumir una carga económica tan arbitraria y desproporcionada, sin base legal alguna. El abogado defensor también ha mencionado que la urbanizadora Naciones Unidas ha estado utilizando el espacio público de manera irregular desde, desde la expedición del convenio, pero olvida convenientemente que mi cliente ha intentado en múltiples ocasiones regular esta situación. La urbanizadora Naciones Unidas ha solicitado de manera reiterada por completo por el municipio desde el año 2022. Sin embargo, ha sido ignorada por completo por el municipio. No es correcto ni justo que se culpe a mi cliente por uso irregular del espacio, cuando ha estado esperando pacientemente la espera del municipio y ha cumplido con los pagos correspondientes durante años. Mi cliente, lejos de ser un transgresor, ha sido víctima de la negligencia y la comparecencia administrativa del municipio, que ha dejado pasar el tiempo sin ofrecer una solución clara. En cuanto a la afirmación de que el cobro de las regalías no constituye una confiscación, quiero hacer un énfasis muy claro. ¿Cómo puede el abogado defensor afirmar que no estamos ante una confiscación cuando el municipio está exigiendo sin ninguna base legal válida el pago de sus exorbitantes que no han sido acordadas, no han sido justificadas y que no han sido respaldadas por un convenio formal? La confiscación no se limita solo a la pérdida de bienes, señora jueza. La confiscación también se da cuando un ciudadano es obligado a pagar por algo sin que exija una justificación válida. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo aquí. El municipio ha tomado la propiedad de mi cliente en el sentido más amplio de la palabra, al exigirle pagos que no tienen fundamento y no han hecho respetar los principios más elementales de la justicia.
El abogado de la parte demandada también se ha referido a la legalidad de los títulos de créditos emitidos, como si la legalidad se limitara únicamente a la aplicación de una norma técnica sin considerar la justicia y la equidad. La legalidad no solo implica cumplir con los procedimientos establecidos, sino también con los principios de equidad y justicia material. Es justo que un acuerdo expirado y no renovado, cuya vigencia ya ha terminado, sea la base de un cobro que afecta de manera tan grave a mi cliente. Es justo que el municipio presenta cobrar más de $800 por concepto de regalías, cuando la tarifa calculada de acuerdo con el convenio anterior era de menos de $220. No se puede justificar un aumento tan desproporcionado sin una base legal, sin una justificación razonable y sin el respeto a las condiciones que previamente se acordaron. Y no es solo el monto de los cobros lo que se debería preocupar. La verdaderamente indignante es la falta de motivación en los actos administrativos del municipio. Los títulos de crédito que se han emitido no contienen ninguna justificación clara y razonable sobre cómo se llegaron a esos montos. Si bien la parte demandada asegura que todo está legalmente fundamentado, no ha podido presentar una explicación convincente sobre el cálculo de estas cifras astronómicas. Los cobros realizados no solo son irregulares, sino también son impositivos, arbitrarios y por encima de cualquier razonamiento lógico. En cuanto a la alegación del abogado defensor de que no existe vulneración de derechos fundamentales, debo insistir en que el municipio está vulnerando gravemente el derecho a la seguridad jurídica de mi cliente. El principio de seguridad jurídica implica que los ciudadanos pueden tener certeza sobre los derechos y obligaciones, pero, pero lo que ha ocurrido aquí es que mi cliente ha sido sometido a una situación de total incertidumbre, sin saber si podrá continuar utilizando el espacio público o si de repente el municipio le impondrá nuevas tarifas desproporcionadas y sin fundamento alguno. La seguridad jurídica es la base de toda relación administrativa entre el Estado y los ciudadanos. Y es precisamente esta seguridad lo que se ha visto quebrantada por la actuación del municipio. Señora jueza, lo que el abogado defensor ha expuesto no es más que un intento de desviar la atención sobre la verdadera cuestión, la arbitrariedad y la ilegalidad de acciones del municipio. No estamos ante una cuestión de mero incumplimiento administrativo, como se pretende hacer ver. Estamos ante una flagrante violación de los derechos constitucionales de mi cliente, una violación que afecta no solo a la urbanización de Naciones Unidas, sino a la confianza que todos los ciudadanos deben tener en la administración pública. Por lo expuesto, señora jueza, solicito que no se dé por válida la argumentación presentada por la parte demandada y que se reconozca la vulneración de los derechos de mi representada. Por lo que está en juego aquí no solo un tema legal, sino también la justicia y la equidad que todos merecemos. Es cuanto, señora juez. En virtud del principio de igualdad procesal y con el fin de garantizar el respeto al principio de contradicción, se le concede la palabra a la parte demandada para que pueda responder y exponer su posición respecto a los alegatos presentados por la parte actora. Muy bien, señoría, en respuesta a los alegatos expuestos por la parte actora, mantenemos nuestra posición inicial respecto a que el actuar de la Municipalidad de Cantón Cuenca ha sido siempre conforme a la ley, respetando los principios de legalidad y justicia administrativa en todo momento. Es importante recordar que también en este caso el hecho de que el último convenio expirara en 2022 no elimina ni cancela automáticamente la obligación de la parte accionante
de pagar las regalías por el uso del espacio público, tal como lo establece la legislación vigente. La parte actora ha señalado que, debido a la expiración del convenio, se encuentra en una situación de incertidumbre jurídica, pero sin embargo, debo señalar que el municipio ha estado aplicando las regularizaciones establecidas en la resolución número A022 del año 2019, lo cual es perfectamente válida y fue emitida con el fin de establecer una fórmula para el cálculo de las regalías en estos casos. En consecuencia, el municipio no ha actuado fuera de los límites legales al cobrar las regalías en base a dicha resolución, ya que la parte actora también ha mencionado que ha intentado renovar el convenio desde el año 2022, pero no ha recibido respuesta favorable. Si bien en apariencia podría considerarse que la falta de renovación del convenio es un motivo para cuestionar la actuación del municipio, la verdad es que el municipio ha estado dispuesto a dialogar y a negociar una nueva suscripción del convenio, tal como se evidencia en los múltiples intentos realizados para llegar a un acuerdo. Es fundamental también que se comprenda que la parte accionante ha evitado formalizar este proceso, lo que ha generado la situación actual respecto al señalamiento de que el municipio ha actuado de manera arbitraria e ilegal al calcular las regalías. Quiero dejar en claro que todos los cobros realizados por el municipio han sido efectuados conforme a las normativas aplicables, en especial a la resolución administrativa que regula específicamente el cálculo de las regalías por el uso del espacio público. En este sentido, los títulos de crédito emitidos no solo están basados en la ley, sino también en una fórmula previamente establecida y conocida por ambas partes. Es relevante que la parte actora ha intentado cuestionar el monto de las regalías, argumentando que se trata de una cifra desproporcionada, pero sin embargo, debemos recordar que la cifra en cuestión no es arbitraria ni fue determinada de forma unilateral. La resolución número A022 del año 2019 establece una fórmula de cálculo clara que ha sido aplicada de manera correcta por parte del municipio. La parte actora no puede pretender cambiar las reglas del juego a su favor, exigiendo que el municipio recalcule las regalías a su conveniencia. En cuanto a la acusación de que el municipio ha violado el derecho a la seguridad jurídica de la parte accionante, es necesario subrayar que el municipio no ha actuado de manera irregular ni arbitraria en ningún momento. En este sentido, la seguridad jurídica no implica que se deba ceder a todas las peticiones de los ciudadanos, sino que se refiere a la certeza de que las decisiones que se toman las autoridades son conforme a las leyes y regularizaciones exigentes. El municipio ha actuado dentro de los márgenes legales y establecidos, y es precisamente por ello que no hay ninguna vulneración de derechos fundamentales. El abogado de la parte actora ha mencionado que los títulos de crédito no están debidamente motivados. Este argumento, señora jueza, no es completamente fundado, ya que los títulos de crédito emitidos por el municipio están plenamente motivados, ya que se fundamentan en una resolución administrativa debidamente emitida y publicada. No se puede considerar que un acto administrativo no esté motivado simplemente porque una de las partes no esté conforme con el monto que se debe abonar. La motivación de los actos administrativos es clara y transparente, en el cual el municipio ha aplicado la normativa vigente tal como lo establece la ley, y eso es lo único que se requiere para que dichos actos sean válidos. Por otro lado, también el abogado de la parte actora también ha señalado que el cobro de regalías sin la renovación del convenio es una forma de confiscación, pues este argumento es completamente erróneo, ya que la confiscación solo ocurre cuando el Estado forma la propiedad de una persona sin justificación legal. En este caso, el municipio no está tomando la propiedad de la parte accionante ni está despojando tampoco de la urbanizadora Naciones Unidas, en el cual el cobro de regalías es una obligación legal que la parte accionante ha asumido al utilizar el espacio público. Y si bien no estar de acuerdo con la cifra o con la falta de convenio formal, no se puede calificar a este acto como confiscatorio.
ya que es crucial también hacer énfasis en que la parte actora ha intentado generar una imagen de arbitrariedad por parte del municipio, cuando en realidad estamos ante una actuación totalmente dentro del marco de la ley, en el cual el municipio ha cumplido con sus deberes administrativos, ha actuado también conforme a las normas y ha emitido los títulos de crédito en base a la resolución que establece las reglas claras para este tipo de situaciones. No hay arbitrariedad en la actuación del municipio, sino simplemente una aplicación de la normativa vigente para garantizar que las personas que utilizan el espacio público cumplan con sus obligaciones legales, señora jueza, lo cual los alegatos presentados por la parte actora son infundados, en el cual el municipio, recalco, ha actuado conforme a la ley en todo momento, no ha vulnerado ningún derecho constitucional de la parte accionante y ha cumplido con sus deberes administrativos de manera correcta y legal sobre todo. Reiteramos que no hay ningún fundamento para aceptar la demanda de la parte actora y solicitamos que ésta sea desestimada en su totalidad, pues la acción del municipio es completamente legal y legítima. Eso es todo lo que puedo decir, señora jueza. Una vez escuchadas las intervenciones de todas las partes procesales, se concede la palabra al amicus curiae, quien actuará como parte amiga de la Corte para ofrecer sus observaciones y recomendaciones en relación con los derechos constitucionales planteados en esta audiencia. Tiene la palabra abogada. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Paz Galarza y me presento en esta audiencia en calidad de Amis Curiae, con el fin de aportar, obviamente, una perspectiva jurídica objetiva que puede contribuir el análisis y resolución de este caso, en especial en lo que respecta a los derechos constitucionales en juego. Bueno, en primer lugar, deseo referirme al derecho a la seguridad jurídica, que constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, tal como lo establece el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador. Este derecho implica que los ciudadanos puedan tener certeza sobre las normas que rigen su vida y la protección frente a actos administrativos arbitrarios. Como ha señalado la parte accionante, la seguridad jurídica depende, entre otros factores, de que las decisiones administrativas sean claras, coherentes y previsibles. En este caso, la Municipalidad del Cantón de Cuenca ha adoptado una postura que ha alterado las condiciones previamente acordadas, modificando unilateralmente el cálculo de las regalías sin el debido proceso de la segundo impacto en la confianza legítima de la parte accionante. La urbanizadora Naciones Unidas, este principio que está íntimamente relacionado con la seguridad jurídica, ha sido vulnerado cuando las reglas del juego previamente establecidas por mutuo acuerdo ya han sido modificadas sin el debido proceso administrativo y sin un respaldo normativo claro. En este sentido, decimos que en el artículo 179 de la Constitución establece que los actos administrativos deben ser razonados y motivados, lo que nos lleva a un segundo aspecto esencial, que el derecho a la motivación de los actos administrativos. En el presente caso, los títulos de créditos emitidos por el municipio no cuentan con una justificación clara ni con una motivación detallada que explique el monto de las regalías ni la base legal para su cálculo, lo que ha generado no solo incertidumbre, sino una grave vulneración a la seguridad jurídica de la parte del accionante. Este tipo de omisiones por parte de la administración pública es sumamente preocupante, ya que impide que los ciudadanos puedan conocer las razones detrás de las decisiones que afectan sus derechos y obligaciones. La falta de motivación y transparencia en los actos administrativos también transgrede el derecho de acceso a la justicia, contemplando en el artículo 8 de la Constitución, que nos dice que todas las personas tienen derecho a obtener una respuesta adecuada y oportuna a sus peticiones. En este caso, podemos decir que el hecho de que no se haya dado una explicación razonada sobre el cálculo de las regalías y que se haya adoptado una postura unilateral respecto a la aplicación de la resolución administrativa sin acuerdo previo representa una barrera al acceso a la justicia, ya que impide a la parte accionante comprender las razones legales y técnicas detrás de las decisiones del municipio. Por todo lo expuesto, considero necesario que este tribunal valore cuidadosamente la falta de claridad, coherencia y justificación
en la actuación administrativa de la Municipalidad del Cantón de Cuenca. Y si dicha actuación ha implicado una vulneración de derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la seguridad jurídica, y a la motivación de actos administrativos y al acceso de justicia, la certeza y la previsibilidad en las decisiones administrativas no solo es un derecho de los ciudadanos, sino también un principio esencial para el buen funcionamiento del sistema legal y administrativo del Estado. Por lo que es fundamental que este tribunal reflexione sobre la actuación de la administración pública y considere las implicaciones de sus decisiones, que pueden tener el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de las empresas. Espero, señora jueza, que mi intervención haya podido aportar una visión equilibrada y jurídica que permita a este honorable tribunal tomar una decisión adecuada. En este caso, muchas gracias, señora jueza. Agradezco la intervención de la abogada y sus valiosas aportaciones a este proceso. Continuando con la presente audiencia, procederemos a escuchar los alegatos finales. Les recuerdo que disponen de un tiempo máximo de 5 minutos, por lo que les solicito que sean lo más concisos y claros posibles. Cedo la palabra a la parte actora para que se pronuncie sobre sus alegatos finales. Tiene la palabra, abogado. Gracias, señora jueza. Dentro de este proceso hemos expuesto de manera clara y fundamentada los hechos que nos han traído hasta aquí, así como las razones por las cuales consideramos que los derechos constitucionales de mi representada, la urbanizadora Naciones Unidas, ha sido gravemente vulnerados por parte de la Municipalidad del Cantón Cuenca. En primer lugar, se ha dejado claro que el último convenio firmado entre las partes expiró en el año 2022 y a partir de esa fecha, el municipio ha procedido a cobrar regalías de manera unilateral, sin que existiera un nuevo convenio que regulará dichas tarifas. Este acto de cobro no solo es ilegal, sino que también vulnera el principio de seguridad jurídica que establece que las personas tienen derecho a conocer con claridad las reglas del juego y a que esas reglas no cambien de manera arbitraria. La parte demandada ha afirmado que el municipio ha actuado conforme a la ley, basándose en una resolución administrativa que fue emitida en 2019. Sin embargo, lo que no puede negarse es que la aplicación de esta resolución sin un convenio válido y renovado no puede ser considerada conforme a derecho. La falta de justificación de los montos reclamados, así como la ausencia de un acuerdo entre las partes, pone en evidencia que no ha existido un proceso administrativo transparente ni razonado, tal como lo exige la Constitución en su artículo 177. En cuanto a la acusación de que mi cliente ha utilizado el espacio público de manera irregular, debo señalar que esto no es más que una falacia. Mi cliente ha intentado de manera constante y reiterada regular esta situación con el municipio, solicitando la renovación del convenio en varias ocasiones desde el año 2022. Sin recibir respuesta alguna, también no ha existido por parte de la urbanizadora Naciones Unidas una utilización ilegal del espacio público, sin una espera injustificada y una falta de respuesta por parte del municipio. Asimismo, quiero resaltar el grave perjuicio que ha causado la actuación del municipio, no solo a nivel económico, sino también en términos de incertidumbre jurídica. Mi cliente ha cumplido con todos los pagos que se correspondían bajo el marco de los convenios anteriores, pero ahora se encuentra ante una situación donde no puede prever con certeza las condiciones bajo las cuales podrá seguir utilizando el espacio público. Esta situación ha causado un daño patrimonial evidente que ha afectado su capacidad de planificación y desarrollo. Por otro lado, hemos señalado la ausencia de una adecuada motivación en los actos administrativos, como lo establece el artículo 177 de la Constitución,
Los títulos de crédito emitidos por el municipio no han sido debidamente motivados y mucho menos se han justificado de manera adecuada los montos exigidos. Lo que esto genera una inseguridad jurídica que afecta los derechos de mi cliente. Su señoría, hemos demostrado que la Municipalidad del Cantón Cuenca ha vulnerado derechos fundamentales de mi representada: el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad y el derecho a recibir decisiones motivadas. La actuación del municipio ha sido arbitraria y la parte actora ha sido privada de su derecho a obtener una resolución justa y razonada. Por lo tanto, solicitamos de manera firme y respetuosa que este honorable tribunal declare la vulneración de los derechos constitucionales de mi cliente y, en consecuencia, se deje sin efecto los títulos de crédito emitidos por el municipio, ya que carecen de una debida justificación legal. Se ordene la suspensión de los cobros de regalías hasta que se celebre el nuevo convenio entre las partes conforme a la normativa vigente. Se garantiza a mi cliente el derecho a seguir utilizando el espacio público bajo un nuevo convenio que regule de manera clara y justa los términos de la ocupación. Y por último, que se restituyan los derechos constitucionales de mi cliente, asegurando que no continúe con la imposición de cargos arbitrarios e injustificados. Señoría, no pedimos más de lo que corresponde a la ley y a la justicia. Mi cliente ha actuado de buena fe durante todo el proceso y ha cumplido con sus obligaciones en todo momento, pero ha sido sometido a un trato administrativo que no se ajusta a derecho y se haga justicia. Es cuanto, señora jueza. Gracias. Se le concede a la palabra a la parte demandada para que se pronuncie sobre sus alegatos finales. Esta audiencia tiene como principio la igualdad procesal, por lo que les recuerdo que dispone igualmente de 5 minutos para exponer sus conclusiones finales. Tiene la palabra, abogado. Gracias, señoría. Pues muy bien, a lo largo de esta audiencia hemos dejado claro que la Municipalidad del Cantón Cuenca ha actuado en todo momento conforme a la normativa vigente, respetando las leyes y resoluciones administrativas que regulan la ocupación del espacio público y el cobro de regalías correspondientes. A lo largo de este proceso también hemos sostenido con firmeza que los títulos de crédito emitidos por la Municipalidad del Cantón Cuenca son completamente válidos, ya que no solo porque se basan en una resolución administrativa, cual es el número A022, que establece los criterios específicos para el cálculo de las regalías, sino porque también se ajustan a la legislación aplicable, el principio de legalidad que rige la actuación administrativa. En cuanto a los alegatos de la parte actora, se ha argumentado que la falta de renovación del convenio entre las partes ha generado una situación de incertidumbre jurídica. Sin embargo, quiero reiterar que la expiración del convenio no implica la extinción automática de la obligación de pagar regalías por la ocupación de espacio público, tal como lo establece la normativa vigente, de acuerdo con el artículo 147 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Las entidades públicas tienen la facultad de exigir el pago de regalías por el uso del espacio público, aun cuando no exista un convenio vigente, siempre y cuando se mantenga el uso continuado del espacio. No se permite responsabilizar tampoco al municipio por la falta de renovación del convenio, ya que ha sido la urbanizadora Naciones Unidas quien por diversas razones no ha formalizado este proceso, en el cual el municipio ha actuado de buena fe intentando regularizar la situación mediante las resoluciones pertinentes y ha seguido los procedimientos establecidos, los cuales son transparentes y accesibles para las partes involucradas, en lo cual la parte actora también ha mencionado que los cobros realizados no están debidamente motivados. Este argumento es infundado, ya que los títulos de crédito emitidos están basados en la resolución A022 del año 2019, cuya fórmula de cálculo es clara y está debidamente establecida, en lo cual la parte actora, por lo tanto, no puede alegar desconocimiento de la normativa aplicable.
ya que la motivación de los títulos de crédito es la misma normativa que ambas partes conocen y la cual ha sido utilizada en años anteriores sin objeciones. Respecto a la acusación de vulneración del derecho a la seguridad jurídica, quiero hacer énfasis en que el municipio ha actuado conforme a las disposiciones legales y ha cumplido con su obligación de cobrar las regalías que corresponden por el uso del espacio público. No se ha modificado ni alterado ninguna regla de juego, por lo cual, como se ha sugerido, si no se ha aplicado la misma normativa que ha estado vigente durante años, la urbanizadora Naciones Unidas está sujeta a esta normativa y como tal debe cumplir con sus obligaciones. Asimismo, señora jueza, la municipalidad del Cantón Cuenca no ha incurrido en ningún acto ilegal ni arbitrario. Los cobros realizados son completamente válidos y se basan en una normativa clara y vigente, y no han vulnerado ningún derecho constitucional de la parte actual. Por lo tanto, solicitamos que esta acción de protección sea desestimada en su totalidad, ya que no existen elementos legales ni fácticos que justifiquen la solicitud de la parte actual. En virtud de lo expuesto, pedimos que se confirme la legalidad de los títulos de crédito emitidos y que se rechace cualquier solicitud de anulación o suspensión de los mismos. Gracias, señora juez. Escuchadas las partes, procedo a deliberar para ello. Por favor, les pido un breve receso para poder tomar mi decisión. Gracias por el receso. Señores y señoras, después de haber escuchado con atención las intervenciones de ambas partes procesales, así como los alegatos finales presentados por los abogados de la parte actora y la parte demandada, y tras haber deliberado sobre todo en, ¿cómo se llama? Perdón, tras haber deliberado el presente caso, me dispongo a dictar la sentencia que corresponde a encontrarnos en el día y la hora señaladas y administrando justicia en el nombre del pueblo soberano del Ecuador. Resuelvo lo siguiente. En este caso, en la parte accionante, urbanizadora de Naciones Unidas, ha interpuesto una acción de protección, alegando que ha sido víctima de vulneración de varios derechos constitucionales, específicamente en el derecho de la seguridad jurídica, al derecho a la propiedad, al derecho a la motivación de los actos administrativos y también por parte de la Municipalidad de Cuenca. Debido a esta última, emito los títulos de crédito por el cobro de regalías por la ocupación del espacio público, si la debida suscripción de un nuevo convenio tras la expiración del convenio del 2018. Primero, quiero referirme al derecho a la seguridad jurídica, consagrando en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece que todos los ciudadanos tienen derecho a reconocer con claridad las reglas del juego, así como a que las decisiones de las autoridades sean predecibles, claras y fundamentales. Este derecho implica que las personas puedan confiar en que las normas aplicables a sus situaciones no cambiarán de manera sorpresiva o de forma arbitraria. En este caso, la falta de un nuevo convenio entre las partes de la expiración del acuerdo del 2018 ha generado una situación de incertidumbre para la urbanización de las Naciones Unidas, que ha seguido utilizando el espacio público, pero sin su acuerdo formal que regule la ocupación y las regalías correspondientes. La parte demandada sostiene que la urbanización de las Naciones Unidas debe seguir pagando las regalías conforme a la resolución del número A022 del 2019. Pero la urbanización de las Naciones Unidas no tiene claridad sobre los términos exactos de dicho cobro, ya que el convenio expiró y no fue renovado. Esta situación nos hace crear una violación del derecho a la seguridad jurídica, pues mi representada no pudo prever de manera adecuada las condiciones bajo las cuales se debía seguir pagando, ni las bases asimismo legales y normativas en las cuales se sustentaban estos pagos. Segundo,
Me referiré al derecho de la motivación de los actos administrativos, en el cual se encuentra garantizado el artículo 177 de la Constitución, que este artículo establece que todos los actos administrativos deben ser razonados y fundamentales, con el fin de administrar, ésta pueda comprender las razones detrás de la decisión adoptada por la seguridad en este caso. También asimismo los títulos de crédito emitidos por la Municipalidad del Cantón Cuenca no cuenta con una motivación detallada y razonada más que todo en cuanto al cálculo de regalías, ni en cuanto a los montos. La justificación precisa sobre el cálculo de las regalías y de la ausencia de operación sobre las razones que genera graves problemas de inseguridad. Este tribunal ha analizado los documentos presentes y ha llegado a la conclusión de que falta de motivación de los títulos de crédito no solo vulnera el derecho de la parte accionante, sino a entender también las razones detrás de los cobros, como el comprobante de la transparencia y la justicia administrativa. El derecho a una decisión motivada es esencial para garantizar la confianza en las decisiones administrativas, ya que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de impugnación de manera efectiva. En este caso, la falta de motivación de actos administrativos emitidos en una situación por el municipio ha tocado a las organizaciones Naciones Unidas en una situación de indefensión, sin haber visto el cobro realizado y estos a su vez no fueron justificados y ajustados al derecho. Como tercero, la Organización de Naciones Unidas ha involucrado la vulneración de su derecho a la propiedad, que ésta regula por el artículo 66 de la Constitución. El derecho a la propiedad no solo implica la titularidad de bienes, sino también la facultad de ejercerla en un marco de certeza y seguridad jurídica. El cobro de regalías sin un convenio renovado y sin una motivación clara que haya afectado de manera directa al derecho de mi representada a disponer a su vez de su propiedad, ya que se le está exigiendo el pago de regalías sin tener la seguridad de que este pago sería debidamente respaldado por un acuerdo formal y legal. El municipio, al proceder con el cobro de las regalías sin la debida formalización, un convenio y sin la justificación adecuada de los montos, ha vulnerado el derecho de las urbanizaciones de las Naciones Unidas al ejercer asimismo la propiedad y las condiciones claras. Mi representante ha sido sometida a una carga económica debida a base de la declaración del derecho a la propiedad. En virtud de lo expuesto, este tribunal ha llegado a la conclusión de que la municipalidad del Cantón Cuenca ha vulnerado derechos constitucionales de la parte accionante en los siguientes aspectos. La vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, al no haber suscrito su nuevo convenio que regule las condiciones bajo las cuales la Organización de Naciones Unidas puede continuar utilizando el espacio público y abonar las reglas correspondientes. La vulneración, a su vez, también de los derechos a la motivación de actos administrativos a no ver el cargo de los por el concepto de reyes, lo que impide a la parte accionante comprender, en su caso, y a su vez impugnar también decisiones adoptadas del municipio. Y la vulneración al derecho de la propiedad a exigir el pago de regalías sin un convenio válido y sin una motivación que esto respalde dichos cobros. Por lo tanto, este Tribunal de Garantías Jurisdiccionales con sede en el Cantón Cuenca, provincia de Soy, se resuelve lo siguiente. Primero, declara la vulneración de los derechos constitucionales de la parte accionante cuanto al derecho a la seguridad jurídica y a su vez también al derecho a la motivación de los actos administrativos y al derecho de la propiedad. Segundo, suspender los títulos del crédito emitido por la Municipalidad del Cantón Cuenca, relacionados estos con el cobro de regalías por la por la ocupación del espacio público, hasta que se suscrita un nuevo convenio entre las partes que se regule de manera clara y adecuada uno de los espacios públicos y también así el cálculo de regalías. Tercero, ordenar a al municipio como tal que se abstenga de continuar con la imposición de cobro de regalías sin un conveniente válido y sin la debida motivación, tal como lo exige la ley. Cuarto, exhortar al municipio a suscribir un nuevo convenio con la Urbanización de Naciones Unidas que regule el uso del espacio público y a su vez el cálculo de regalías, garantizando la transparencia, la previsibilidad y a su vez también el cumplimiento de los derechos fundamentales de ambas partes.
Notifíquese y cúmplase en todo lo expuesto. Muchas gracias por su comparencia a esta audiencia.